¿Qué no consigue un particular para que contrate los servicios de un broker hipotecario? Porcentaje de financiaciones a lo mejor más bajos de lo que necesita, o directamente la denegación de la hipoteca. Hay que tener cuidado, claro, con los que se firma. Hay gente que firma cosas que no tienen sentido para mí, vinculaciones de alarma, tarjetas, nóminas, seguro de vida, seguro de hogar, seguro coche. Digo, chicos, mira a ver, en España como todavía nos estamos introduciendo en la mente de la gente para decirle, oye, nosotros existimos, nos dedicamos a esto, pues sí que es verdad que es un poco más complicado. Por ignorancia, firmamos una hipoteca inicialmente, 15, 20, 30 años, da igual. Hombre, yo para mí el plazo cuanto más largo mejor, porque la cuota es más bajita y entonces tú ya con el dinero que te sobra, entre comillas, pues puedes decidir si inviertes, si ahorras, si te lo gastas. Hay gente que dice, es que vas a pagar menos intereses. Sí, pero vas a tener menos margen de maniobra. Tú vas a pagar la hipoteca con esa casa, pero también con todos tus bienes y derechos presentes y futuros. Entonces el banco quiere garantías. ¿Estamos cerca de otra crisis o no, Antonio? Muy buena de nuevo a Somos Invisibles. En esta ocasión ya llevaba mucho tiempo esperando a un broker hipotecario. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Otro día más por la oficina. Otro día más. ¿Qué significa eso de broker hipotecario? Directamente. Pues es el nombre que al final la gente nos describe, pero realmente la ley fue por su lado. Dijo en 2019, esto hay que regularlo y lo regulo. Y lo regulo de dos maneras. Uno como intermediario y otro como asesor. El intermediario realmente es el que recibe tu documentación, lo manda a 2 o 3 bancos y ya te buscas tú la vida. Y el asesor, el que te asesora, el que ve si tu operación es viable o no, el que adapta tu operación para que sea viable en casi todos los bancos y así conseguir la mayor número de ofertas posible. Una vez que ya eso se hace, negociar con los bancos para que te mejoren las condiciones y se sienta contigo, te lo explica todo y tú eliges la hipoteca. Y no solo ahí, sino que luego a posteriori pues se encarga de que el informe de tasación salga sin condicionantes y en el valor que se necesita. Hay 23 tasadoras, es importante ver cuál puede conseguir eso. Y luego también hay una parte de actas de transparencia y notaría. Y hay que coordinar siempre para que tú recibas pues, la casa libre de cargas, sin sorpresas, que luego también lo que se ha pactado previamente, tanto en la compra como en la hipoteca, sea lo que aparece en todos los papeles, y una serie de temáticas pues que la gente no la valora hasta que se meten en esos líos ya es demasiado tarde. Hablamos de broker hipotecario, pero sí es verdad que hoy día estamos en redes sociales y vemos muchísima gente que se dedica a ese tipo de servicio parecido o no. Entonces, Antonio, ¿cuáles son tus estudios básicamente? Pues mis estudios, pues mira, yo hice ADE, Administración y Dirección de Empresas, luego hice un Máster International in Management, Instituto de Empresa Business School, todo en inglés porque molamos más. Yo no sé, yo no le di el nombre, era así. Y luego tengo experiencia en Renta 4, en banca de inversión, y ya luego prácticamente empecé en esto en el 2015. O sea que ya llevo 11 añitos haciendo prácticamente lo mismo. Te dedicas básicamente a buscarle hipoteca a las personas para, o bien para su vivienda particular o para inversores. Financiación en general, pero sí, casi todo al final se va en hipotecas porque al final es lo más barato y donde más porcentaje de financiación te dan. Entonces al final si la gente le explico los diferentes tipos de financiación, casi todo el mundo va a decir, vale, hipoteca, porque es lo más barato. Los estudios también, pero la práctica, ¿cuáles son? ¿Por qué te pregunto esto? Te digo, ¿eres inversor? Sí, claro. Sí, claro, no. Sí, 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 No. sí que lo soy, sí. Sí, me refiero, pero que no todos los brokers hipotecarios No, son inversores. yo hago skin in the game, o sea, yo meto la piel en el juego, o sea, yo tengo medio millón de euros ahora mismo de deuda, me levantes de la cama o no. Para mí es importante cuando contrato los servicios de un profesional, pues bueno, saber si realmente ese profesional ha pasado por ahí o no ha pasado. Sí, no, claro, al final yo he pasado ya tantas veces que también he aprendido de mis propios errores. Y fíjate, que se supone que yo me dedico a esto y yo por quedar bien con los bancos y no tocar muchos bancos para mi propia operación, empecé a tener problemas, ¿eh? Y al final tuve que moverlo por más bancos de los que realmente quería, porque justo otro de los errores que siempre digo que la gente no cometa, mi prometida lo cometió, que es no cambiar de trabajo cuando te vas a buscar una hipoteca. Entonces, pues te ves de repente que tú mismo, que sabes del negocio, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, sales corriendo y tocas muchos bancos. Que eso tendría que ser lo normal, que para un tercero da igual, porque al final es para un cliente, no me importa. Pero para mí, como tenía ese apego con las personas de los bancos con las que ya trabajo, pues no quería molestar a 20 personas para una hipoteca, para mía, y en este caso al final lo terminé haciendo. Para que la gente ponga ya en contexto, Antonio, ¿cuántas hipotecas más o menos tienes autorizadas desde que empezaste? ¡Buah! Pues posiblemente más de 1000. O sea, yo directamente
interviniendo, más de 1000 tranquilamente. Tú piensas que estamos sacando más de 100 al año a día de hoy. Sí que es verdad que cuando empecé en 2015, pues obviamente el volumen era mucho más pequeño, pero sí, soy más de 1000 tranquilamente. Y ya no solo el volumen de hipotecas, sino también la cantidad de asesoramientos, ¿no? Podremos estar asesorando a día de hoy a 5000 clientes al año. Eso te da una perspectiva brutal de cuál es el mercado, cuál es la situación, cuáles son las problemáticas. Para mí es súper fácil. Y ya no solo también en conocimiento, sino en qué contenido genero para redes sociales. Como todo el mundo le pregunta a ChatGPT, oye, ¿hoy qué hago de temática? Yo directamente tengo una problemática en la oficina, pum, vídeo. Problemática, pum, vídeo. A lo mejor en una semana me hago 20 vídeos tranquilamente de 20 problemáticas diferentes, que además sí que es verdad que tienen similitudes, pero siempre hay detallitos que marcan la diferencia. Antonio, broker hipotecario, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Almonte, no es que no exista, Es hablar sí, en chino, ¿no? O en sí, japonés. claro, es que es un broker hipotecario. ¿Para qué quiere la gente un broker hipotecario realmente? Cuando va al banco y le cuenta al banco, esta es la hipoteca, este es el interés y demás. Pues porque al final todos tenemos un tiempo limitado. Hay 27 bancos todavía, afortunadamente, que dan hipotecas, cada vez menos, pero todavía hay 27 bancos. También se da la casuística de que hay menos personal, todo más online. Entonces hay 200 dudas, 200 problemáticas y nosotros necesitamos una persona física que nos ayude, ¿no?, a evolucionar ese camino. Y ya no solo eso, sino que gracias a nosotros, pues la gente se ahorra minerales, consigue más del 80% de financiación, financia rústicos, autopromociones. O sea, hay una serie de catálogos de productos de financiación brutales que normalmente a día de hoy, por los bancos como funcionan, es un despachador, ¿no?, de charcutería que te dice esto, lo siguiente, y al final para lo fácil. Vivienda habitual para funcionarios, para gente que gana 5.000 euros al mes, que aporte 500.000 euros comprando una casa de 500.000 euros. O sea, van operaciones fáciles y a despachar a la gente. Y cada vez nuestro servicio, pues gracias a eso, está siendo más importante porque al final la gente necesita acompañamiento, necesita conseguir lo que él realmente tiene, su perfil económico le da, ¿no? Que a lo mejor tienes poco ahorro, o compras un rústico, o tienes poca antigüedad. Hay tantas variables dentro de una hipoteca que como al final van los bancos a lo fácil, porque es normal, tienen mucho volumen, cada vez nosotros tenemos más importancia en el mercado. ¿Desde qué año nace la profesión de broker hipotecario? A ver, la profesión de broker hipotecario lleva muchísimos años en el mercado, pero hasta el 2019 no se le dio un nombre y una validez. Antiguamente era la inmobiliaria de turno con el parche en el ojo y te decía, yo te saco la hipoteca. Iba realmente al banco de al lado y le presentaba los papeles y ahí Dios proveerá, ¿no? Pero realmente nuestra figura, yo te digo que posiblemente antes de la crisis inmobiliaria incluso existiera. Y si te vas a Estados Unidos, incluso antes, ¿no? Porque ya me he dado cuenta que lo que pasa en Estados Unidos se replica en España. O sea, cuando empezaron los personal shopper inmobiliarios, los PSI, yo dije, uff, esto en España no tiene cabida. Pues míralo, cada vez hay más en España. Y en Estados Unidos ya lleva añísimos y con una cuota de mercado bastante grande, ¿no? Pues creo que, fijándome en Estados Unidos, nuestra forma de trabajar, ¿no?, nuestra figura cada vez va a ser más importante porque ya me estoy fijando en mi futuro que Estados Unidos en este caso. ¿Realmente el broker hipotecario se debe a un solo banco? No, no, en absoluto, vamos, eso sería un error garrafal. O sea, desde mi punto de vista, hay que trabajar con todos ellos. Entonces aquí existe una problemática, que los que no cobran y cobran directamente de los bancos, solo van a trabajar con los que les paguen y no todos los bancos pagan. Entonces para mí es un error. O sea, yo prefiero directamente que tú me pagues a mí, yo te saco la financiación a ti, pero sabes que te voy a dar el servicio a ti, no al banco. En este caso, el banco, bueno, tú como comentas, diversifica en ese sentido, busca todos los bancos posibles y los personaliza, porque supongo que habrá bancos que den las hipotecas más sencillas o depende más bien del perfil. mm, Es que hay, por un lado, el personal del banco, que quiera, que no quiera, que sepa, que no sepa, y luego el banco que vaya modificando sus políticas de precios, de aceptación de riesgo, de perfiles. Entonces, claro, hay muchas variables dentro de la ecuación. Y tú me dices, Tony, ¿cuál es el mejor banco para esto o para aquello? Y es como, hoy a lo mejor es este, pero es que mañana puede ser otro totalmente diferente porque ha cambiado la persona, porque ha cambiado el banco. Entonces, cuando algún cliente me viene a mí y me dice, Tony, es que me han contado esto, ya dejo de intentar encontrarle sentido, porque como hay tantas variables por en medio, me voy a volver loco si tengo que darle sentido a todo lo que la gente me cuenta. Entonces yo le digo, mira, yo, Antonio Lorenzo, sus experiencias son esta y esta y esta, basada en el volumen. Ya está, no soy ni el mejor ni el peor. Tengo volumen a dolor, eso sí. Antonio, realmente, ¿qué no consigue un particular para que contrate los servicios de un broker hipotecario?
porcentajes de financiaciones a lo mejor más bajos de lo que necesita, o directamente la denegación de la hipoteca, o que a lo mejor le dicen un rústico no se lo financio, o ya tengo préstamos. Hay algunas veces que es súper simple, es como, oye, ¿cuántos préstamos tienes? Tengo esto. Hay uno que estás pagando 250 euros al mes. ¿Cuánto debes de capital? 2.500 euros al mes. Cancela los 2.500 euros al mes y ya te sale la hipoteca. Ah, pues eso en mi banco no me lo han dicho. Y es como, chicos, nos han gastado 10 minutos de su tiempo en analizar tu operación y cómo hacerla viable, ¿no? Entonces, hay tantas casuísticas, tantos noes. Si yo ahora mismo fuera capaz de rescatar a toda esa gente que le han dicho no, o menos porcentaje, o esta problemática de repente, o esta otra, yo sería multimillonario. El otro día, el banco, no, te doy el 90% de financiación. Y de repente, cuando ya hacen la tasación, le dicen, te doy el 70%. ¿Por qué? Porque no se sabe la política de su propio banco, o porque a lo mejor la persona que le ha dicho lo del 90 no es la persona que toma la decisión. Es riesgos, es la sede hipotecaria. Entonces, hay tantas variables, afortunadamente, para mí, a día de hoy, que yo las controlo, que el cliente no, que yo tengo para hacerme de oro en este sector, la verdad. Podéis conseguir un extra, es decir, si va un particular al mismo banco, por ejemplo, Ujú. BBVA, por poner un ejemplo de un banco, yo voy como particular y consigo un 70%. Voy contigo y tú consigues un 75%. Te voy Eso a, puede ser. te voy a contar una historia que es la que refleja realmente cómo funciona esto. Y es, un día sacamos una hipoteca en el Doche, ¿vale? Y el zona del Doche, no la oficina, no, el zona del Doche me llamó. Y me dijo, Tony, que sepas que esta operación la hemos aprobado por tu cuenta, no por el cliente. ¿Esto qué significa? Los clientes tienen un riesgo de rentabilidad para los bancos. Ese banco, el Doche en este caso, había dicho que la rentabilidad de ese cliente era o nula o negativa. Pero dentro de mi cuenta de 1, 2, 3 millones de euros en hipotecario, lo metíamos y el total hacía rentable esa operación. Entonces, sí, obviamente, yo tengo un poder de negociación que es como si tú te vas a comprar un coche y yo me voy a comprar 10. Yo puedo negociar el precio más que tú, posiblemente. Que a lo mejor por casuísticas puntuales tú ya has conseguido el chullazo X o Y. Podría ser. Pero normalmente no jugamos en los mismos valores. Yo juego siempre con ventaja. Vale. Y en relación a lo que estás comentando, en 2008, aunque Mm. no ejercías de broker, pero tú sabes que en aquella fecha se daba mucha hipoteca alegremente. Te cuento historias si quieres. Mira, firmar 3 senegaleses, 3 casas a la vez, que realmente esta era de ese, esta era de ese y esta era de ese, para que fueran las hipotecas variables. Firmar en un folio en blanco, yo, fulanito con DNI y tal, digo que gano 4.000 euros en B. Bueno, realmente no dijo en B, dijo gano 4.000 euros. Y eso el banco lo tomó como ingreso. O sea, en aquella época se hacían aberraciones humanas que afortunadamente ya no se están haciendo, y por eso cuando la gente dice crisis de 2007, no tiene nada que ver aquella crisis con esta. Que me refiero más bien a ese asesoramiento, porque si ese perfil no tiene para poder pagar realmente esa hipoteca, el hecho de que se le dé la opción a firmar una hipoteca va en perjuicio del mismo cliente, ¿no? Hay que tener cuidado, claro, con los que se firma. Hay gente que firma cosas que no tienen sentido para mí, vinculaciones de alarma, seguro de vida, seguro de hogar, tarjetas, nóminas, seguro de vida, seguro de hogar, seguro coche. Digo, chico, mira a ver, que a lo mejor el 1,80 se convierte en un 4,5% TAE porque te han metido 20 vinculaciones. Hay que tener un poco de sentido común. Lo que pasa es que es más chulo llegar el día sábado con los amigos a tomarte una cerveza y decir, ya tengo un 1,80. Lo que no te dicen es que te han violado por el camino. Pero bueno, tanto tonto motivado por el mundo que yo no me puedo meter con la gente que es tonto motivado. Tontos motivados los hay. Eh, a ver, Antonio, ¿cuál es el perfil vuestro? ¿Más particular o inversor? Si te soy sincero, hacemos muchos particulares. Sí que es verdad que cada vez que voy a un podcast de inversores, pues hay un pico bastante grande de inversores, pero nosotros hacemos bastante particular porque valora más nuestro servicio. Muchas veces el inversor, como va a pura rentabilidad, dice, a ver si yo lo pregunto, incluso yo tengo muchísimos inversores que me han preguntado a mí para utilizar todo lo que yo le he dicho en mi contra, ¿no? Que básicamente mi contra es sacársela a él por su cuenta, y luego hay gente que le sale bien y hay gente que le sale regular y gente que le sale mal, ¿no? Pero sí me encuentro que los inversores son mucho más reticentes a desembolsar, ¿no? A pagar un duro por un servicio, salvo que sean no residentes. Si esa persona, aunque sea española o de la nacionalidad que sea, pero el no residente no vive en España, sí que realmente valoran el servicio. De hecho, nuestra figura se llama Mortgage Broker, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es súper conocida.
Y la gente la valora desde el principio. En España, como todavía nos estamos introduciendo en la mente de la gente para decirle, oye, nosotros existimos, nos dedicamos a esto, pues sí que es verdad que es un poco más complicado. Pero realmente, por comparar, por ejemplo, PSI, ¿no? Son Sí, personas que se dedican a buscar viviendas tanto a particulares como a inversores. correcto. Pero hoy día veo más inversores que prefieren apalancarse del conocimiento de estos profesionales. No entiendo cómo en el sector tuyo directamente no son inversores mayormente. Porque ellos lo ven más fácil el ir a su banco de toda la vida, aunque me parezca un error, a que yo tenga que ir a una inmobiliaria de toda la vida porque no tengo ninguna. Entonces, entre decir, uff, voy a una inmobiliaria que va a tener solo sus productos y a lo mejor no me pueden engañar, voy a un PSI que en teoría trata él con la inmobiliaria y que él se apañe, ¿no? Entonces ahí lo que sí que hay un poco de hándicap es qué PSI elijo. Ese es el tema. También me he dado cuenta que a día de hoy, como hay tan poco producto en el mercado, están eligiendo este PSI, ese PSI, ese PSI, y han metido 20 PSI y me llega la operación a mí por 20 sitios diferentes. Digo, si eres el mismo, ¿qué ha pasado, no? Pero bueno, está el mercado así en este momento, no hay producto. Antonio, cuando la gente escucha ahí en el televisor TIN y TAE, Sí, eso ¿qué es son como, hermanos o primos o eso, qué eso es son? como ping y pong, ¿sabes? Como un partido de ping-pong. Pues no, básicamente el TIN es el tipo de interés que te aplican a la hipoteca, pues es un 2%, un 2%, y la TAE es el sumatorio de todos los gastos relacionados con esa hipoteca. Y a lo mejor una hipoteca al 2,5 sin vinculaciones es muchísimo más barata que una hipoteca al 2%, porque te miden seguro de vida, seguro de hogar, nómina, alarma, etc, etc. Y a lo mejor ese 2% se va a un TAE del 3%. Entonces ese tipo de cosas pues hay que mirarlas para saber bien lo que hace. También hay que ser un poco inteligente. ¿Tú qué perfil tienes? Hay perfiles que son de tener un 3%, no un 2%. Nada. Ya es que a mi amigo le han dado un 2%, ya, pero es que tú eres autónomo, tu amigo es funcionario, tu amigo lleva toda la vida en esto, tú acabas de empezar como autónomo hace un año. Claro, la gente ve lo que tú has recibido en numeritos y yo creo lo mismo. Y no funciona así, ojalá, pero no. ¿Y qué significa eso de la CIRBE? La CIRBE, eso es la central de riesgo del Banco de España. Es decir, todos los préstamos de más de 1.000 euros aparecen ahí. ¿Y cómo se comunica eso? Todos los bancos a final de mes comunican al Banco de España esos préstamos y cuando ellos lo publican y aparecen actualizados, pues al mes siguiente, a principio del mes siguiente. Entonces que la gente sepa un poco los timings, por si quieren hacer cosas raras, que sepan los timings cuáles son. Las cosas raras que son. Porque mucha gente al final, como no tiene dinero suficiente, se saca un préstamo personal para comprarse una casa y luego vienen los madres mías porque el banco se ha dado cuenta que te ha sacado un préstamo personal para sacarte la hipoteca y te la deniegan. Y te quedas con un personal de 30.000 o de 50.000 euros con cara tonto, pagando 350 euros al mes o 500 o lo que fuera, sin hipoteca y sin casa. Los inversores también la hacen, ¿no? La jugada esa, ¿no? Sí, pero es que me parece muy mala inversión porque te revientas la CIRBE y luego no te puedes financiar más. Si hemos dicho que lo más barato que existe son las hipotecas, si te coges un préstamo personal, te destruye tanto que luego no te puedes financiar otra vez. Y lo explico. Tú con una cuota de 350 euros al mes te puedes sacar un personal de 30.000 euros. Sin embargo, de una hipoteca, 100.000 euros. Y tú dices, oye, claro, entonces, si me quito 30.000 euros de este préstamo personal, me puedo financiar en 100.000 euros en hipotecario. Entonces te puedes apalancar mucho más. Puedes utilizar tu dinero como escalador del patrimonio. Espérate, Es que es Antonio. maravilloso. Espérate, Antonio. Creo que va muy rápido y los conceptos hay que... A ver, una persona se saca una hipoteca de, por Sí, ejemplo, ¿de cuánto? una hipoteca de 100.000 euros, por De ejemplo, ponte. 100.000. Sí. Vale. Y la CIRBE la tiene Ponte que la CIRB la tenga a cero. a cero. Sí. Pero con 100.000 no la va a tener ya a cero, Lo vamos a hacer con ingresos. Mira, una persona que gane 1.500 euros al mes, por si, ejemplo. si no tiene préstamo, ¿vale? Se puede hipotecar por 100.000 euros, ¿vale? Si por lo que sea tú ya tienes un préstamo en un coche, en los cuales pagas 200 euros al mes, que no es una locura, son bastante asequibles, son bajitos, realmente te va a poder pasar de hipotecar por 100.000 euros a hipotecarte por 50.000. Y el coche te ha costado 20.000, 25.000. Entonces tú dices, oye, ¿cómo me destruye tanto un préstamo personal, en este caso destinado para un coche, un hipotecario? Por un tema de que nadie, o sea, los bancos en general no te pueden endeudar más del 30-40% de tus ingresos netos mensuales, y no es lo mismo un hipotecario a 30 años que un personal a 6, 7, 8, 12 Oye, años en el mejor de los casos. Y no es lo mismo un hipotecario al 2-3% de interés
que un personal al 6, 7, 8% de interés. Y eso es así, o sea, es de cajón. Lo que pasa es que la gente se da cuenta cuando luego no le concede más financiación. Y ya es tarde. Los inversores, sí es verdad que los préstamos personales, bueno, lo usan o lo usamos Mm. para determinados momentos, plazos cortos, o porque nos falta. Hombre, a ver, yo sí lo veo muy claro, si lo eres capaz de cancelarlo en meses, 1 o 2 años, ahí tiene sentido. Si te tienes que ir a un plazo más largo para cancelarlo, yo no lo veo sentido ninguno. Se escucha poco en el modelo de la inversión el tema de las pólizas de crédito. Claro, pero porque ese modelo funciona para autónomos y para empresas. Para personas físicas a día de hoy no se hacen, entonces por eso obviamente la gente lo desconoce. La gente obviamente que tenga empresa, o sea, autónomo posiblemente, sobre todo si tiene empresa, están más familiarizados con ese término. Y también es verdad que necesitan mínimo un histórico ya profesional para que te los concedan. Pero para mí es el modelo de escalar, ¿no? Normalmente, si tú coges la financiación como el núcleo de tu apalancamiento para que tu patrimonio crezca lo más rápido posible, lo que vas a hacer siempre es, primero como persona física, hasta que tu ratio de endeudamiento ya no pueda más, y entonces ahí vas a hacerlo como empresa y lo vas a hacer casi siempre como póliza de crédito. ¿Por qué? Porque las pólizas de crédito te dan esa oportunidad de hacer una compraventa en una semana, en 15 días, en días, que muchas veces es donde está el chollo, donde está la oportunidad, en algo que directamente, ¡pum!, pones el dinero encima de la mesa, se cierra el contrato y a correr. Entonces las pólizas de crédito tienen mucho sentido, pero normalmente en una fase bastante más adelantada ya de tu patrimonio y la evolución de los inmuebles que tengas. A las personas que nos siguen, voy a comentar otra palabrita más y ya está, pero es que son todas importantes y creo que, bueno, es un contenido evergreen, ¿no? Se dice, Manu. Entonces, son palabras básicas Claro que que le vale para todo el mundo, sí. para todo el mundo. La palabra innovación, realmente. Innovación, pues básicamente es cambiar algo en tu hipoteca. Puede ser el capital, puede ser el tipo de interés, puede ser las vinculaciones, puede ser cualquier cosa. O sea, y luego está la subrogación, que es cambiarte de banco, con más o menos el mismo capital. Lo que pasa es que la gente quiere mezclar las cosas. Quiere cambiar de banco, pero a la misma vez hacer una ampliación de capital. Y eso, innovación y subrogación a la misma vez. Pues hay bancos que simplemente por ese motivo te la van a denegar. También es verdad que cada vez se hacen menos subrogaciones porque los bancos le tienen que dar el permiso al banco que ya tiene la hipoteca a que iguale las condiciones. Y como no quieren jugar ese juego, muchas veces te dicen, mira, yo te doy la subrogación, que realmente te cancelo la hipoteca anterior y te hago una nueva. Es una subrogación. Pero es la decisión que toman los bancos para no tener esa oportunidad de que el banco que ya tiene la hipoteca se la quede, la retenga. El- por ignorancia, firmamos una hipoteca inicialmente, 15, 20, 30 años, da igual. Hombre, yo para mí el plazo cuanto más largo mejor, porque la cuota es más bajita y entonces tú ya con el dinero que te sobra, entre comillas, pues puedes decidir si inviertes, si ahorras, si te lo gastas, puedes decir qué haces con ese dinero. O si luego de repente tienes un problema, tienes margen. Pero si te ponen una cuota muy alta, se te rompe el coche y no tienes margen de maniobra. No puedes invertir en otras cosas. Yo, para mí, lo veo como un error. Hay gente que dice, es que vas a pagar menos intereses. Sí, pero vas a tener menos margen de maniobra. Vas Pero a bueno, pagar más capital. o A más sea, años, que cuanto más años, obviamente, se pagan mucho más intereses. Pero si ese dinero lo reutilizas de una muy buena manera, que esa es la idea, lo rentabiliza mucho más. O sea, hablemos de que cualquier tipo de inversión de tipo fijo está en un 1 o 2, pero si nos vamos a renta variable estamos en un 5, 6, 7. Si nos vamos a inmobiliario también está en un 5, 6, 7. Si a ti te prestan el dinero a un 5, no, a un 2 o un 3 y puedes sacarle una rentabilidad mayor, estás haciendo el tonto tú, haciendo el plazo más corto. Pero bueno, ahí cada uno personalmente hace lo que quiera. me refería en el caso de la innovación que normalmente la gente firma una hipoteca 15, 20, 30 años Sí. y no valora la opción de hacer una modificación, que es realmente eso. Es que sí que es verdad que tú a lo mejor lo piensas, ¿eh? Vas al banco y te dicen que no. Porque para ellos es trabajar, problemas, sin ganar dinero. Porque ya te tienen como cliente, ya pagas religiosamente. ¿Para qué el banco te va a cambiar las condiciones? No tiene sentido. Es más fácil que te vayas a otro banco que sí te quiera gastar la hipoteca porque no la tienen ellos y ahí lo hacen. De hecho, ¿sabes dónde yo veo eso mucho? En los divorcios. Cuando hay un divorcio, el banco dice, espera, 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 yo tengo dos titulares que me pagan religiosamente la hipoteca. ¿Tú piensas que ahora yo voy a coger de manera voluntaria y fácil y me voy a quedar solo con un titular, con una sola garantía? No, no, no. Y te ponen muchas trabas. Luego habrá gente que me diga, no, Tony, pero yo lo he conseguido. Yo no digo que sea imposible,
Pero obviamente es de cajón que un banco prefiere 2 titulares de una hipoteca a solo un titular. Sí, pero hubo un tiempo, no sé cuánto tiempo hace, que Caixa Mm. prefería hacer modificaciones en las hipotecas para que, bueno, tú sabes, el tema variable, pues igual que baja, sube, y veía que iba a volver otra vez a tener inmuebles en cartera. No, claro, pero eso ya es un tema de impago. O sea, yo este consejo se lo di a una persona y es surrealista y es, ¿cuánto ganas? 1.500. ¿Cuánto pagas de hipoteca? 900 euros al mes. Le dije, te recomiendo que dejes de pagar la hipoteca. Me dice, Tony, ¿cómo? Muy fácil. Tú, si sigues pagando la hipoteca, eres un cliente muy bueno para el banco. No tienes ningún incentivo en ayudarte. En el momento en el que dejes de pagar una cuota, se encienden todas las alarmas del mundo mundial y te quieren dar 200 soluciones. Te dan carencias, te miran a ver si te amplían el plazo, empiezan a darte todas las facilidades posibles. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que tienen que hacer ellos en sus balances es dar esa hipoteca como perdida, como pérdida. Y ellos no, ellos quieren llegar a sus objetivos comerciales para cobrar sus comisiones. Entonces, como quieren hacer eso, en el momento en el que dejes de pagar una hipoteca, tú tienes la sartén por el mango. Lo que pasa es que la gente, pues normal, tiene miedo a que lo denuncien, el que el juzgado, el abogado. Desgraciadamente, en situaciones límite como esta, que la persona ganaba 1.500 y pagaba 900 euros al mes de hipoteca, deja de pagar la hipoteca y así podrás negociar con el banco para que sí que puedas pagar la cuota que realmente puedes pagar. Pero Antonio, no creo yo que recomiendes eso, ¿no? En, O- en- en este caso sí, pero porque era flagrante. O sea, esa persona cobrando 1.500 euros, paga 900 euros, no tiene ningún sentido. O sea, si el propio banco me está diciendo que nadie se tiene que endeudar más del 30-40% de sus ingresos netos mensuales, porque están permitiendo que una persona, en este caso, está pagando un más de un 70. 50% de su sueldo. No tenía ningún sentido común. Pero es que yo lo he hablado con la propia gente de los bancos y desgraciadamente ellos mismos muchas veces me han dicho que se tiene que hacer esto de esta manera. Porque aunque tú como banco, o sea, como persona en el banco, pienses una cosa, tú al final tienes que hacerle caso a tu entidad. Pues si te despiden, te quedas sin trabajo. Entonces yo lo entiendo perfectamente. Que si a mí desde arriba me dicen, oye, un cliente que paga religiosamente no se le va a cambiar las condiciones, pues no se le cambian. Sí que es verdad que eso con los años ha ido evolucionando bastante y ahora no es así. O sea, hay casi así, pero no se ha vuelto tan en hardcore como yo al principio, en 2015, 2016, 2017, veías que cada aberración humana que al banco le daba exactamente igual, que yo no la entendía. Y sigo sin entenderla a día de hoy. Por eso imagino que ellos mismos se han dado cuenta de sus errores y han ido cambiando de perfil. O a lo mejor era una época en el que por su mentalidad preferían quedarse con el inmueble o ir a subasta o emprender vía judicial porque tenían equipos gigantes de abogados y ahora como tienen mucho menos abogados que antes, ahora no quieren lío. No lo sé, no lo sé. O sea, internamente un banco no es realmente raro que te cuente estas cosas, pero todo tiene un sentido común. La típica pregunta, fijo, variable o mixto. A ver, sí que es verdad que fijo, pues siempre va a pagar lo mismo, lo tienes para tu presupuesto para los próximos 30 años y te olvidas. Y está muy bien. Y si encima consigues fijos que estén por debajo de Euribor, pues yo ni me lo pensaría. Pero, por ejemplo, estuve con un directivo que se dedica a los colchones y me dijo, Tony, el Euribor la media desde que se creó en 1999 es de 1,89. Sí. Y yo voy a conseguir un variable al 0,10 más Euribor. Entonces estamos diciendo que ahora mismo todo lo que sea 1,99 para arriba va a ser más caro de lo que yo realmente voy a recibir. Sí, pues quiero una variable. Y me cogió un Excel y me lo explicó. De hecho, ese Excel es parecido al que yo tengo. Y es verdad, tenía razón. O sea, lógicamente, financieramente, tiene mucho más sentido por la media del Euribor a los precios que estamos actualmente, una variable. Pero yo entiendo perfectamente también que la gente no sabe lo que es Euribor y lo que quieren es tranquilidad. Entonces, obviamente, si tú no te quieres preocupar por si el Euribor sube, baja, no lo entiendes, si quieres tranquilidad para los próximos 30 años, tipo fijo sin ningún problema y encima el 2% que me parece un regalo, por supuesto. ¿Qué es una hipoteca puente, Antonio? Pues una hipoteca puente es un producto que prácticamente ya no se hace y es una pena, que era básicamente yo tengo mi casa, quiero comprarme otra, pero claro, ahí están los miedos de si yo vendo primero, entonces ¿dónde voy a vivir? Si compro primero, pero no tengo el dinero, ¿cómo lo hago? Entonces era una hipoteca en la cual tú hipotecabas tus dos inmuebles, el que ya tenías en propiedad, que te daban un plazo máximo de 2 años para venderlo, y el que compraba, ¿eh? Te hacían carencia de los intereses para que la cuota
fuera bajita y te la pudieras permitir, y en ese plazo de 1 o 2 años tenías el tiempo suficiente para vender y comprar la siguiente. Y era un superproducto de mi punto de vista, pero no sé por qué ha dejado de estar, a lo mejor porque nosotros realmente luego no vendíamos la casa o porque habría otros problemas que yo descontrolo ahí realmente y se ha dejado de hacer ese producto, pero me gusta bastante. ¿Cuántos años es lo máximo que has conseguido de hipoteca? 40 años, cada vez menos. Antiguamente los bancos daban a 40 años con una facilidad brutal, pero conforme pasan los años, cada vez vamos a más de 30, ya me chirría, algunos 35. Digo, al ritmo que vamos, en 10, 15 años me van a decir que una hipoteca a 20 años es muy larga. Fíjate, ¿eh? Pero sí que es verdad que a 40 años todavía se ha dado hipoteca. Siempre hay que pensar la edad máxima de la persona. Hay muchos bancos que tienen 75, 80, 67 años, edad máxima. Es decir, si tú tienes 50 años y el banco como máximo te lo va a dar hasta tus 75, obviamente te va a dar una hipoteca en máximo a 25 años. Y aquí también hay algo interesante, que es cuando hay dos titulares. ¿A cuál se coge de referencia? Pues va a haber bancos que te digan al menor, va a haber bancos, la mayoría que te van a decir al mayor, pero si a lo mejor el menor tiene más ingresos que el mayor, o sea, mayores, o sea, yo gano 1.500 y tú ganas 2.000, y el que gana 2.000 es el menor, pues a lo mejor podemos hacer fuerza para que se ponga de referencia la edad del menor. Eso se puede hacer. Cuando esa balista no. Una balista nos sirve para poner de referencia a la edad de la hipoteca. Y te pongo un ejemplo. Y si meto a mi hijo de aval que él tiene 40 años y yo tengo 60, no, lo siento. No se va a coger la edad de tu hijo para que la hipoteca sea 30, 35, 40 años. Se va a coger la tuya y se va a hacer a máximo 12, 15, 20 años. Eso te iba a preguntar. Y yo había entendido que eran 72 años Depende del banco. la edad Eso, máxima. eso es política. De hecho, mira, me ha pasado que un perfilazo que era funcionario, el mismo banco que tiene una edad límite de 75, me la aprobaron a 80 años. Y eso se da. Y eso pasa. Pero son excepciones muy puntuales. Entonces, si tú me dices dónde está el grosso de los bancos a día de hoy, yo creo que 75 años sería una edad máxima interesante. Hay bancos que dan 80 y algunas cajas principalmente sí que tienen en cuenta todavía la edad de jubilación. Entonces, a lo mejor te dicen hasta 67, 68, 70. Está por ahí un poquito la cosa. ¿Qué importancia tienen realmente los ahorros para una hipoteca? Buah, fundamental. Aunque no lo utilices, fíjate. O sea, es más importante decir, yo tengo 100.000 euros aquí, pero pido 100.000 euros y solo voy a aportar de estos 100.000, 20.000, 30.000, que realmente no tener ahorro, tener los 20, 30.000 euros. Porque al final, los bancos, cuando tú firmas en la escritura, pone que tú vas a pagar la hipoteca con esa casa, pero también con todos tus bienes y derechos presentes y futuros. Entonces, el banco quiere garantías. Y ya no solo tiene la garantía de la casa, sino también se ha dado cuenta que tú tienes mucho dinerito en la cuenta. Pero es que esto tiene un punto más, que es, si tú ese dinerito encima lo tienes en fondos de inversiones, plan de pensiones y depósitos, se le afinan los colmillos al banco y dice, uy, que aquí gano dinero. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero con las hipotecas, pero también ganan dinero con los planes de pensiones, con los fondos de inversión. Entonces dicen, hago dos operaciones por una. Capto por un lado los fondos y por otro lado le doy la financiación. Entonces es perfecto para ellos y obviamente tú tienes mayor poder de negociación si sabes tu situación, que cada vez hay más inversores que se han dado cuenta que eso existe y lo están aprovechando. ¿Qué perfil hoy día el banco no le concede una hipoteca? Puf, a ver, como tal, a todos le conceden con hipotecas. ¿Dónde hay más problemáticas? Sobre todo autónomos, gente con muy poca antigüedad, gente que trabaja en sectores con mucho paro, como por ejemplo albañiles o camareros, gente que tenga muchos préstamos ya. De hecho, aquí siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy obvio. ¿Cuál es mejor perfil? ¿Un perfil que gana 5.000 euros al mes sin préstamo o un perfil que gana 10.000 euros al mes con un préstamo del cual paga 500 euros al mes? Pues para los bancos es mejor perfil el que gana 5.000 euros sin préstamo que el que gana 10.000 euros al mes con un préstamo de 500. Tony, ¿tiene sentido? Para mí no, pero es como funcionan los bancos en España. Sí que es verdad que te vas a otros países como Estados Unidos y funcionan al revés. De hecho, hasta el punto de que, cuento también esta anécdota de vez en cuando, que tuve un cliente americano que cogió, y estamos hablando de la hipoteca, y de repente salta en Cirbe un préstamo de 50.000 euros. Digo, pero animal, ¿qué haces? Que se me cae la operación. Me dice, no, Tony, para tener mejor credit score, que es como se llama allí, ¿no? El puntuaje. Y le digo, pues en España no funciona así. ¿Dónde tienen el dinero? En la cuenta. Cancelan el préstamo personal. Ay, Tony, perdóname, no lo sabía, me he equivocado. Digo, ya, pero pregunta qué paso estoy, ¿no? Pero él, claro, él pensó que allí era igual que aquí.
nada Y que es ver. así. Hoy día no todo el mundo es fijo. ¿Qué pasa con esas personas que tienen contratos temporales y A, quieren pedir esa a ver, por hipoteca? ejemplo, un temporal se puede financiar a máximo un 60-70% del valor de la casa, como máximo. También se puede solucionar si metes una balista que sea indefinido o pensionista. Puede llegar a 80-90% de financiación en esos casos. También se ha dado. O, por ejemplo, también existe, que es que me hace mucha gracia, que te digan, soy funcionario, pero realmente eres interino. Eso no es ser funcionario. Eso es ser un funcionario temporal. Pero sí que es verdad que cuando ya tienen 3-4 años, como tienen tantos puntos acumulados en la bolsa, es más fácil que encuentren trabajo y van empalmando un trabajo con otro. Entonces sí que es verdad que en esos casos los consideran prácticamente indefinidos y no tienen problemas. Pero los temporales, pues eso, o se soluciona con un aval o se soluciona con más dinero. Realmente cuando es un particular, tú sabes, empieza a comprar inmuebles y llega un momento en que, bueno, la sirve como Claro, bien lo comenta, limita y ya está y no puede crecer porque más. realmente el banco, ¿cómo acepta esos alquileres? El banco va a depender mucho del banco, pero hay bancos que aceptan los alquileres al 80% de su valor, es decir, tú ingresas 1.000 euros, solo te computo 800, otro solo te van a computar el 50%, es decir, 500 euros, y luego dentro de esa variable también te van a decir si está en renta, te lo computo, y si no está en renta, no te lo computo. Entonces, con eso siempre hay que jugar, porque muchas veces me vienen con un Excel súper bonito de yo gano 3.500 euros al mes, pues entonces lo primero que te voy a decir es si lo declaras, lo siguiente es vamos a ver en qué bancos te van a computar el 80, en otros 50, porque al final la foto, aunque en el Excel sea bonita, luego en la práctica no es tan bonita. Y sobre todo cuando gran parte de tu operación depende de esos alquileres. Porque no sé por qué los bancos piensan que esos ingresos son inestables, ¿no? Es como yo tengo un contrato de 5 años de alquiler y en 5 años, ¡puf!, se va por el dinero. Es como, chico, lo vuelvo a alquilar, si tiene sentido común. Los bancos no funcionan así. Entonces, sobre todo operaciones que la mayoría de los ingresos vienen de los alquileres o directamente la persona no trabaja, ahí sí que tenemos problemas. O sea, hemos tenido denegaciones por no trabajar y tener 3.500 euros al mes de alquileres. La hemos tenido. Es lo que te iba a comentar, porque un particular que puede vivir de renta, por ejemplo, por aquí ha pasado por último Alex el Excel de Alex, Ujú. que con 49 años, y él se ha jubilado. Jubilado, sí, Se ha sí, sí. jubilado, es rentista. Entonces, para él ahora va a ser mucho más complicado Sí, conseguir una hipoteca. sí, sí, hasta el punto de hay gente que le tengo que decir, búscate un trabajo de 1.000 euros al mes y así te saco la financiación. Tony, ¿en serio? Sí, en serio. Incluso una persona que tú voy a decir, aporta los inmuebles a la sociedad y de tu sociedad te pones una nómina. Y ahí te dan también financiación. Tony, ¿esto es así en serio? Sí, es en serio. O sea, yo simplemente comunico las reglas del juego. Yo no soy ni voz ni partidario de estas cosas o no, pero son las reglas del juego, entonces hay que adaptarse, punto, no queda otra. Con el tema de los inversores, que este canal va mucho de emprendimiento y sobre todo también de inversores. ¿Estás de acuerdo con el tema de financiación al máximo? Sí, por supuesto. Sobre todo si es hipotecaria, porque al final te dejan más dinero a ti para poder seguir invirtiendo. Si no, de otra manera te están matando. Y eso me recuerda a unos holandeses que se vendieron su casa allí, 500.000 euros, se vinieron aquí y dijeron, hala, a comprar piso. Y claro, muy chulo, hasta que de repente te quedas sin dinero y dices, ah, pero ahora lo quiero financiar todo. ¿Por qué? Porque el banco, cuando ya tiene varias casas, te mira mal, porque te mira mal, sobre todo si lo has conseguido en 2-3 años, si a lo mejor lo has conseguido en 25, no tanto, pero si lo has conseguido todo de golpe, porque te ven novato, te ven que a lo mejor te puedes equivocar o puedes invertir en lo que no toca, ¿no? En zonas que no tocan, o en quintos sin ascensor que son luego más difíciles de recolocar si el mercado tiene un bajón. Entonces, claro, los bancos tienen ese miedo y te ponen muchísimas más pegas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente luego costaba mucho más financiarlo y también que cuando tú compras primera vivienda habitual, no compras las primeras viviendas, los porcentajes de financiación son mucho más grandes. Cuando ya obviamente es para inversión, porque es una inversión obvísima, pues los porcentajes de financiación son menores. Entonces al final lo único que estás haciendo es poner más dinero en tu bolsillo y por ende parar tu posibilidad de seguir escalando más, porque hasta que no vuelva a ahorrar no puedo hacerlo. Y entonces ya es cuando haces la jaimitada del préstamo personal y entonces ahí sí que te quedas estancado y hasta dentro de 2 o 3 años pues no puedes hacer absolutamente nada. O sea, pues a lo mejor que sea un flip o de repente empieza a vender pisos, que también he visto la situación, pero yo creo que es un error.
Vale, es un error pedir menos, menos hipoteca, menos años. Menos años, entonces, O sea, menos años, menos porcentaje de financiación. Para mí, en ese sentido, al máximo. Si es que la financiación es más barata que el mundo. O sea, es que la inflación ahora mismo es un 3,4. Te estamos sacando financiación por debajo del 3,4. Da la gracia. O sea, lo que entiendan de economía, dicen toda hipoteca por debajo del 3,4 es que te regalen dinero. Y es así. Si tú estudias la economía pura y dura, eso es que te regalen dinero. Lo que pasa es que esos conceptos no se nos enseñan en el colegio y no los tenemos. ¿estamos cerca de otra crisis o no, Antonio? A ver, o sea, una crisis hay ya, porque la gente no tiene dónde vivir prácticamente. Pero que la crisis sea lo del 2007, de que los precios mañana van a valer un 50% los pisos, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en el 2007 se construían 700.000 viviendas al año. A día de hoy se están construyendo entre 100 y 150.000. No tiene nada que ver 2007 a 2026. Nada. Pero estamos llegando a un techo inalcanzable, por ejemplo, para el tema de la construcción. A ver, es que eso son muchas partes, ¿vale? El tema de la construcción es 2, 3 años para que te den licencias, que son una locura. Entonces nadie va a poner 1 millón de euros mínimo para arriba, porque lo que gusta hacer un edificio, para ver dentro de X tiempo, a ver qué va a pasar, obviamente. Pero por otro lado, obviamente, la gente tiene que vivir en algún sitio. O sea, eso es un hecho. Sí, pero los Y el años problema es que la gente ya no puede comprar esos pisos porque ya valen 300, 400.000 euros y sus ingresos y sus ahorros no les dan. Entonces al final nos parecemos más a los europeos. Fíjate, cuando entramos en la Unión Europea siempre decíamos, no, es que los europeos son mucho de alquilar. de renta. Digo, no, es que los europeos no tienen dinero suficiente para comprarse casas de medio millón de euros. Desgraciadamente cada vez nos parecemos más a los europeos en eso. Vale, pero es que hoy día, como tú bien dices, no se construye. La VPO, que se hizo muchísimas viviendas en los años 2000, la década 2000-2010, eso hoy día no sale. Entonces, esos jóvenes, yo fui un joven que compré también vivienda VPO para vivir. Entonces, la juventud, ¿qué hace hoy día entonces? Esos jóvenes a día de hoy pues dependen mucho de sus padres. De hecho, nosotros ya nos hemos vuelto Vale, especialistas en saber cómo hay que hacer, si donación o préstamo familiar sin intereses para que te den los ahorros suficientes para poder comprar ese inmueble. O al final, desgraciadamente, quedarte en tu casa hasta que tengas el dinero suficiente para comprártelo. Porque si te metes en el mundo del alquiler, como prácticamente no vas a poder ahorrar, ahí sí que vas a tener problemas para luego comprarte tu casa. O hay gente que directamente ya está expulsada del mercado, no van a poder comprar en su vida y que sean ya conscientes de ello. Sobre todo la gente de renta baja, media baja, ya de mi punto de vista, o se van a comprar a un pueblo a 30 minutos de una capital, o realmente en las capitales ya no se puede comprar. Es inviable. cuando nuestros padres fallezcan, nosotros nos vamos a beneficiar de la construcción de nuestros padres, pero nuestros hijos No van a ver nada. no van a ver nada de nada. Lo que pasa es que ahí va a haber, o sea, la diferencia entre pobre y rico va a ser la que tenga patrimonio o no. Y ya no solo sea inmobiliario, a lo mejor también es financiero, en activos financieros, en bolsa, en planes de pensiones, en fondos de inversión. Pero al final, por cómo está construido todo y la tendencia que tenemos, es que la gente que tiene más va a tener más y la gente que tiene menos va a tener menos. Va a haber una gran diferencia social y Sí, sí, o económica. sea, yo para mí la renta media está desapareciendo y cada vez va peor porque como estamos incentivando que la gente cada vez pueda vivir con menos, o sea, el poder adquisitivo de los españoles, hablo principalmente, ya otros países nos podremos meter, ¿no? Pero el poder adquisitivo de los españoles no crece, o sea, si vemos las estadísticas, vemos los números, no crece desde hace años y las cosas son más caras. Entonces al final el poder adquisitivo que tenemos no sirve de nada, o sea, me suben el sueldo 100 euros, pues muy bien, porque todo lo demás te subió 100 euros o más. Más. ¿Tenemos cara de tontos? Pues me parece a mí que sí, porque encima no nos quejamos y si nos quejamos, luego no votamos o luego no hacemos manifestaciones. Entonces, desde mi punto de vista, es un error, ¿no? En la figura que estamos teniendo a día de hoy, la postura que estamos teniendo a día de hoy. Y yo tengo la esperanza de que esa figura realmente cambie, esa postura cambie y de repente consigamos lo que necesitamos, que es que nos vaya bien, ¿no? O sea, para mí, un político está ahí para que a mí me vaya mejor. Pues mi sensación es que a día de hoy da igual el político que esté, del color que esté, que me va peor. Yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, aquí estamos. Yo digo, Antonio, tengo mi frase puesta en el WhatsApp, ¿no? Que invertir no es una opción, es una obligación. Literalmente y cada vez más. Y... Pero la gente no quiere invertir, mucha gente no quiere invertir. A ver, no quieren o tienen miedo. Yo creo que es más un tema de desconocimiento y todos estos podcasts son de agradecer porque al final a la gente le dan otra posibilidad en la vida.
que es la de invertir, la de crecer como persona, como empresario, como patrimonio que tienes, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el informarse. Yo he visto mucha gente que viene de posiciones muy incómodas económicamente y que ha podido escalar su posición a través del esfuerzo, el ahorro y el conocimiento. Yo, Antonio, bueno, te quería ir antes por el tema de los inversores que tienen 10 hipotecas y 12 hipotecas. Te Mm. quería preguntar cuál era el límite o qué límite conoces tú de una Eh, persona física, ¿vale? El límite va a depender de los ingresos de la persona, no del número de casas ni de hipotecas. Porque, por ejemplo, tenemos un cliente que trabaja en Deloitte, gana 6.500 euros al mes y ese tío pajera abierta. O sea, a ese tío a lo mejor le hacemos 20 inmuebles, solo con su persona física. Pero a lo mejor sí que es verdad que me viene alguien con unos ingresos pues, más limitados, 1.500, 2.000 euros, y a lo mejor con 6 7 inmuebles, pues ya no puede. Realmente cuando tiene sentido montar una patrimonial. Una patrimonial tiene sentido montarla cuando tú no te puedes financiar más, realmente. Antes, de mi punto de vista, no tiene sentido porque te puedes seguir financiando más. A lo mejor un fiscalista me diría, Tony, no tienes razón. Y estoy de acuerdo con él. A nivel fiscal, a lo mejor una patrimonial tiene mucho más sentido desde el principio, nada más. Pero a nivel financiación, no. A nivel de financiación tiene que ser siempre persona física hasta que ya no pueda financiar más. Pero claro, pero luego ¿cómo damos el salto de Pues, la física a la patrimonial? Tenemos claro, que meter los inmuebles en la patrimonial. a ver, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer esa aportación a la patrimonial perfectamente, pero sí que es verdad que hay registradores de la propiedad que a lo mejor no te escriben el bien. O si a lo mejor han crecido muchísimo de valor desde que tú los compraste hasta que los aportas, como está el valor de referencia, en teoría le tienes que dar esa aportación en el valor de referencia, pues a lo mejor tienes plusvalías de 100.000 euros. Y claro, tienes que pagar 20.000 euros de impuestos al año siguiente. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, hay que analizarlas fríamente para ver qué te interesa más. A ver, si tú llegas a tener 5 inmuebles, vamos a poner un caso bajito, 5 inmuebles, y ya te tienes que calentar en la cabeza con estas cosas, me alegro. Porque ya tienes parte del camino hecho. El problema es la que gente que se monta mañana una patrimonial y luego prácticamente no se puede comprar 5 inmuebles porque los números de financiación no le dan. Entonces, ¿de qué te sirve ahorrarte 10.000 euros, 20.000 euros al año en impuestos? Para nada, para nada. Me he adelantado yo de decir patrimonial, ¿qué significa realmente una A patrimonial? ver, es que Entonces, eso como tal no existe. O sea, tenemos o SL, ¿no? Sociedad exactamente, limitada, o sociedad SA, limitada. sociedad anónima. Pero sí que es verdad que las que llamamos patrimoniales son sociedades para meter el patrimonio, para decir, meto mis inmuebles, pero también puede ser acciones, fondos de inversión. Hay muchos tipos de activos realmente, de patrimonio que tú puedas meter ahí. Y lo que sirve básicamente es para protegerlo de la persona física o de otros negocios. Es decir, si a ti como persona física te va mal o a otros negocios le va mal, en teoría a esa sociedad no le puede ir mal porque son personas diferentes, ¿no? La persona jurídica con la persona física y otra persona jurídica. Es tanto así que hay empresas, que tienen, por ejemplo, todos sus huertos, ¿no? Todos sus campos, 100 hectáreas de campo. La tienen en una sociedad patrimonial, toda la actividad de esa sociedad, es decir, los ingresos, los gastos, lo que pueda haber de suministro, los sueldos, todo aquí. ¿Y qué pasa? Si esta recibe una denuncia o de repente le va mal, el patrimonio no se toca. Entonces no pasa nada, ¿no? Eso se puede hacer y cuando tiene un patrimonio interesante es normal que todo el mundo lo haga para poder defender sus intereses, porque no siempre todo nos va bien y puede ser que algún día nos vaya mal, pues oye, yo tengo esto aquí medio asegurado. Lo que pasa es que encima la gente monta patrimoniales y empieza a meterle financiación, empleados, empieza a mezclar actividades. Entonces, eso ya no es una patrimonial, my friend. Eso es una sociedad normal y corriente con una actividad económica y punto. ¿No? O sea, porque esto no lo he explicado bien, pero esta que tiene la actividad, ¿cómo remunera, ¿no? A esta que tiene el patrimonio? Pues simplemente le alquila los terrenos. Ya está. Fin de la cuestión. Es más, antiguamente se daba mucho que si te interesaba dar beneficios o pérdidas en una u otra, te ponía este año un alquiler más alto y este año un alquiler más bajito. Sí que es verdad que Hacienda se dio cuenta de eso y dijo, os estáis pasando. A partir de ahora va a haber unos índices, unos baremos en los que en esto os podéis hacer este tipo de cosas. Que si no os veo que lo que estáis haciendo es ahorrar impuestos a manos llenas y era legal, ¿eh? Ahora ya no tanto porque hay esos límites. No sé, y ahora te voy a decir la holding, pero ya no sé si... No, no, sí, arrancamos con la holding porque también otra cosa que se ha puesto de moda. Que me parece genial, la gente tiene que saber que existen esas figuras, mola mucho,
Pero realmente para mí una holding a día de hoy tiene sentido cuando tú tienes varias sociedades con diferentes actividades económicas y quieres, pues yo qué sé, estás en esta y das beneficios y quieres subirlo al holding para que el holding invierta en esta para comprar maquinaria o comprar pisos, me da igual, lo que tú quieras. Entonces tiene sentido. Pero la gente quiere montar una holding sin tener una sociedad o solo tiene una sociedad. Ahí no tiene sentido realmente común. ¿Por qué? Porque no es que si lo subo aquí pago solo el 1,25 de dividendo, ¿vale? Pero esta luego, ¿qué va a hacer? No es que con eso compro otros pisos, ¿no? ¿Y por qué no la compra esta? ¿No? No sé, ahí hay muchas cosas que la gente no analiza bien y es como me tiro por inercia. Entonces, para resumir, una holding tiene sentido cuando tiene dos o más sociedades. Si tienes una sociedad o directamente es que no tienes ninguna, no tiene sentido. Al igual que una patrimonial, si todavía no has llegado a tu límite de financiación, no tiene sentido desde mi punto de vista tener una patrimonial porque no puedes escalar igual de rápido. Ojo, que cada uno haga lo que dé la gana. Yo solo asesoro. Ya cada uno toma sus decisiones y se equivoca como quiere. No, la verdad que es interesante porque cada vez que los inversores empiezan a comprar un inmueble 2, 3, 4, cuando es mi momento de saltar a esa SL que tú comentas, Cuando la financiación ya no da. cuando no te den Y, financiación. y depende de tu ingreso. No depende del número de pisos. El hecho de montar una sociedad significa ser autónomo y ser también por cuenta ajena. Hombre, claro, cuando tú montas una sociedad, estás obligado por ley a ser autónomo societario. O sea, porque va a ser administrador único. O sea, si tienes menos del 25% de la sociedad, no. Pero si eres 25% y administrador, entonces sí que estás obligado. Ahí hay varios baremos los que se pueden jugar para hacerte administrador, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una patrimonial pura y dura, que solo tiene patrimonio y fin, a lo mejor no hace falta ser autónomo. En esos casos sí. Pero yo aquí lo recomiendo siempre es tener un fiscalista muy bueno y que sepa tu situación. Porque Hacienda, esto es muy fácil. Hacienda te va a llegar la multa seguro. Eso es así, es automático. Es una IA que tienen ahí, pum. Y si tiene un fiscalista bueno que ha preparado todos los huecos, todas las variables, porque hay una de variables que es una locura. Pues si ha preparado todas las variables ya, pues simplemente contestar el requerimiento y no hay multa y no hay ningún problema. Pero eso lo tiene que hacer un fiscalista que sepa lo que hace y que te tenga siempre las espaldas bien preparadas, porque al final, por ahorrarme 200 euros al año, 3.000, lo que cobre un fiscalista, me da igual. A lo mejor palmo de 10 o 12.000 euros, entonces eres tonto. Eres tonto. Pero la gente, por la pela macho, mata. Somos catalanes en eso, ¿eh? No lo entiendo, pero bueno, cada uno es cada uno. Un saludo a Carlos, que lo Hola, has Carlos. oído. Catalán. Volvemos al tema de las hipotecas. Cuando el propio vendedor hace de banco. Eso, Eso es un chollazo. O sea, como comprador, yo lo quiero. Un alquiler con opción a comprar o un pago aplazado, yo soy feliz. Ojalá. Dámelos todos y te los cojo ahora mismo. vale, pero eso Aunque sea cara, ¿eh? Aunque sea la cómo cara de la funciona casa. eso y dónde se encuentra ese vendedor. O si es más común de lo que uno cree. No, eso son habas contadas. O sea, eso es muy puntual y al final tú piénsalo fríamente. Es que el vendedor me va a vender la casa, pues yo qué sé, si en esta zona se venden 100.000, en 150.000 euros. ¡Ay, qué locura! 150.000 euros. Pero digo, vale, piensa que tú realmente a ese tío le compras la casa en 150.000 euros, pero como te ha hecho un alquiler con opción a compra o un pago aplazado, realmente te está ahorrando todos los intereses de la hipoteca. Que posiblemente sean más de esos 50.000 euros del precio que te ha subido. Es un chollazo. De hecho, es más, te digo, hay una empresa, bueno, cada vez hay más empresas, pero hay una empresa que tú no puedes comprarte la vivienda. Entonces, lo que hacen esas empresas es comprarlas por ti y te hacen un alquiler con opción a compra a ti. Y ya luego, cuando has ido pagando, obviamente, durante 2 o 3 años tus alquileres, pues ya ha aportado ese 20% del valor de la casa. Y entonces, ya de cara al banco, la foto es mucho más bonita y te pueden financiar normalmente. Es curioso. Yo esas empresas realmente a día de hoy no las veo. Porque no sé cómo ganan dinero. Porque el chollo para mí está en el que compra ese alquiler con opción a compra o esa compra con pago aplazado. Pero bueno, que la gente sepa que esas situaciones, que esas empresas existen. Incluso yo lo miré una vez para un caso mío. Lo que pasa es que al final dije directamente hipoteca y ahí su propietario y no tengo que pelearme con nadie porque a lo mejor, yo qué sé, se pueden echar para atrás. Si hace una alquiler con opción a compra, tú le das la posibilidad a ese vendedor que se eche para atrás en algún momento. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Una reforma y me veo con el culo al aire? Sí que es verdad que asume unas variables que a lo mejor no quiere asumir, que fue mi caso, ¿no? O sea, yo dije, menos rentabilidad,
pero no asumo tanto riesgo, desde mi punto de vista. Cada uno tiene el perfil de riesgo que tenga, ¿eh? Ojo, yo ahí no me meto. Contrato de arra. Contrato de arra básicamente es el contrato previo que se hace a la hora de pasar por notaría. ¿Te has encontrado algún contrato de arra firmado a punto de caducar? Todos los días. Todos los días. Si todo el mundo que me escuche tiene un contrato de arra, ¿eh? Y ve que pasa el tiempo y el banco no le contesta con la aprobación de la hipoteca, porfa, que contacten conmigo, porque tú no sabes cuántas veces se vencen los contratos de arra, ¿eh? Y está el vendedor bueno que te la amplía sin ningún problema, el listillo malo que se las queda, y luego está lo que me pasó a mí, que eso solo me pasó una vez, pero que es buenísimo. Que la mujer dijo, vale, tú que has dado 20.000 euros de arras, ¿no? Perfecto. Tú vas a perder 20.000 euros de arras porque se ha vencido el plazo. Vale. Pues, si me das 10.000 euros por encima de lo pactado del precio, te amplió las arras. Y ese comprador amplió ese plazo, dándole a la mujer 10.000 euros más del precio pactado. ¿Por qué? Porque su banco le había dicho que le daba la hipoteca, un mes después le dicen que no se la dan y a mí me toca resolver todo en un mes. ¿Qué pasa? Que por la ley de crédito inmobiliario, ¿no? Por la ley de la hipoteca, tiene que haber desde que tú recibes la FEIN hasta que firmas la hipoteca mínimo 10 días y dentro de esos 10 días se pasaba el plazo. Y la chica muy hábilmente, muy mala también, pero muy hábil, 10.000 euros más sacó la compraventa por un error del banco en este caso y también del cliente por confiar en ese banco de forma tan obvia de que si en un mes, macho, no lo tienes claro, hay algo que falla, ¿no? Digo yo. Los bancos contestan prácticamente ya muy rápido, ¿no? ¿No? Si parte de mi trabajo es darle el latigazo a los bancos para que contesten. Mira, yo tengo los bancos entrenados de la siguiente manera. Tú no me coges 3 veces seguidas el teléfono, sabes que automáticamente cojo la moto, que para eso la tengo, y me planto en tu oficina. ¿Qué? De repente todo el mundo me coge el teléfono. Pero las primeras 2, 3 veces hay que hacerlo. Pensaba que te ibas con la moto a otro banco. Bueno, también. Pero, o sea, yo quiero darle todas las posibilidades a los clientes, entonces quiero que todos los bancos me contesten. Pero tú no sabes lo que me cuesta a mí, que me dedico a esto, y que se supone que soy un cliente premium, que me contesten. Ya no quiero ni imaginar a un cliente normal. De hecho, yo tengo historias de clientes míos que me cuentan, Tony, es que no me cogen el teléfono, es que voy allí y siempre me dicen que están ocupados, que no están en la oficina, o que tengo que coger cita previa. Y eso cada vez va peor, va peor. Entonces, claro, gracias banco, cada vez gano más dinero. Es así. Prevención de blanqueo de capital. Eso, Eso es una locura en España, no te lo puedes imaginar. De hecho, ayudamos mucha gente a pasar el banco de capitales porque es una locura. O sea, te puede paralizar una operación meses, incluso de negártela. O sea, yo he tenido clientes con la hipoteca aprobada y el blanqueo de capitales de negármelo. Es más, cuando traemos muchas veces dinero, es más fácil traerlo a través de Francia y de Francia a España que directamente meterlo de ese país a España. Porque en España tenemos una de las leyes de blanqueo de capitales más locas que existen. Hasta el punto de que si tú como cliente de un banco haces blanqueo de capitales, el banco va a ser culpado como si también fuera cómplice tuyo por no haberlo detectado y haber puesto todos los límites posibles. O sea, es una locura. Entonces, claro, los bancos se la fuman, pero de una manera muy delicada. Es como, ante cualquier variable que no esté controlada, como me voy a fumar yo la denuncia y la multa, yo no quiero saber nada. Hasta el punto de que trajimos 250.000 euros de una mexicana, la mujer, porque había vendido una farmacia, la mujer hizo transferencia de ese dinero con los otros 35.000 que tenía de su cuenta de saldo normal y corriente y nos paralizó la transferencia. Porque dijeron, no, es que a mí lo que me habéis enseñado es una escritura de 250.000. Sí que es verdad que yo lo de los otros 35.000 euros no lo sabía y se lo hubiera informado, pero es como, chica, si tú dices, voy a traer 250.000 euros, porque esta es la justificación, tienes que traer 250.000 euros. Si no, ya la has liado. Ya la has liado. Pero luego es que pasan cosas muy raras. Al revés, hasta 100.000 euros se pueden llevar dinero en efectivo sin ningún problema a una persona física. Es legal, no hay ningún problema. Vale, pues tú imaginas que tú llegas con 20.000 euros en una mochila al banco. Tú dices, esta es una escritura de haber vendido una parcela de 20.000 euros en mi país o aquí en España. Me da igual. Toma, 20.000 euros. Vale, pero es que eso ha ido al BBVA, a la Movilidad Santander, y le digo, mira, una escritura de haber vendido 20.000 euros, toma, los 20.000 euros. Y me voy a CaixaBank y le digo, mira, una escritura de 20.000 euros, y acabas de meter en el sistema bancario español 60.000 euros. Entonces, Tony, o sea, me pone 285.000 en vez de 250.000 y me paralizas,
Pero, ¿cómo piensan los bancos? Los bancos lo que quieren es, si viene el Banco de España, o viene la CNMV, o viene la Hacienda, o viene quien sea, justificar. Yo lo tenía justificado. El que ha tenido mala fe ha sido el cliente que me ha engañado. Pero de la otra manera, esos 35.000 euros, si viene alguien y le dice al banco, oye, déjame de 35.000 euros que tú no tienes justificado. Tú tienes la culpa, tú recibes la multa. Es así como funciona el sistema y como funcionan obviamente los bancos. ¿Te ha enterado la noticia de hoy, el imputado? Sí, claro, hombre, como para no. De hecho, he empezado a ver la imputación y yo creo que la tienen clarísima porque no modificaron ni los importes, ¿no? Es como entran por aquí 600.000 euros y por aquí son 600.000 euros. Digo, chicos, disimula un poco, ¿no? Aunque sea. Pues me parece que ni han disimulado, ¿no? Es el primer presidente de España que Bueno, y está el primer imputado. presidente que tiene también a su mujer imputada, y a su hermano imputado, y a su mano derecha y su mano izquierda, y el pie izquierdo y el pie derecho imputado. O sea, estamos ahora mismo en una situación antes no vista en España. Habló de Zapatero y No es que, está claro, o sea, al principio habla de Zapatero y yo lo he homologado también al al- presidente actual, porque es eso, estamos viviendo unas situaciones políticas en España nunca antes vistas. Que la gente me diga, Tony, es que posiblemente el otro también lo hubiera hecho. Sí, pero no lo han pillado. que incluso a la silla de Zapatero con el tema de marketing. Claro, porque la manera de justificarlo. Yo lo entiendo, y lo tienen que pero también te digo, como padre, como padre, ¿cómo metes a tu hija en ese fregado? Sinceramente, ¿no? Yo no lo veo. O sea, qué mal padre. Es que es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Además, nadie se cree que unas crías que de repente meten una empresa de marketing sin prácticamente antigüedad, sin ella experiencia, ni un curriculazón, y de repente le pagan tanto dinero. No tiene sentido. O sea, de cajón. Con tantas hipotecas como lleva, ¿qué es lo que más ha aprendido Antonio, realmente? Que todo es una gran mentira. Al final no deja de ser un sistema de intereses y que cada uno tiene sus intereses. O sea, la persona del banco quiere que no la despidan, quiere llegar a sus objetivos y trabajar lo mínimo posible. Y es normal. El tasador. El tasador quiere trabajar lo mínimo posible, eh, cobrar lo máximo posible, obviamente. Por eso si se la piden a él, gana más que si se la manda del banco directamente. Y así todos. Entonces, al final es una guerra o una economía o un sistema de incentivos. El tema es que tienes que entender el incentivo que hay detrás de eso. Entonces, puede ser una hipoteca, puede ser una tasación, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un político. Me da igual. Pero todo es una gran mentira porque esas cartas casi nunca se ponen encima de la mesa. Esas cartas las aprendes tú a base de tiempo, a base de experiencia, a base de preguntar, a base de equivocarte y a base de que te estafen. Entonces, si todo ese resumen, para mí todo es una gran mentira. ¿Qué consejo le daría a una persona que se fuese a comprar su primera vivienda? Que se asesore para no cometer errores y sobre todo que ahorre, que se ponga guapo, que tenga antigüedad, que trabaje en un buen trabajo, que se vea que no se gasta 300 euros en la ruleta al mes, o sea, que se ponga guapo al final, ¿no? Los bancos lo que tienen que pensar es que tú eres el mejor cliente del mundo mundial y si tú tienes que pintar de esa manera, son 6 meses bancarios lo que te están pidiendo, me da igual que lo de después y lo de antes sea un desastre. Pero 6 meses con tus ahorros constantes, crecientes, todo maravilloso, sin gastos raros, sin irte de fiesta y gastarte 2.000 euros. Son 6 meses de tu vida. Vas a tener una casa, chico. Hazlo, por favor. ¿Dónde se encuentra Antonio Lorenzo? Hasta en la sopa. Esa es la idea. En redes sociales, en podcast, en eventos, en radio, en televisión, en todos sitios. Si pone a alguien Antonio Lorenzo en Arejos en Google, posiblemente le van a salir cosas mías por todos lados, ¿no? Que es un poco mi idea, ser un poco referente del sector e intentar, pues, traer algo que, desde mi punto de vista, no es difícil, lo hacemos difícil nosotros, a la gente para que la gente no cometa errores que le hacen perder miles de euros. Totalmente. ¿No te vas a quitar la corbata, Antonio? De momento no, cuando llegue a los 100.000 seguidores a lo mejor me quito la corbata, pero de momento es mi marca personal y la trabajo a muerte. Obviamente me cambió de corbata, lo que pasa es que sigue siendo la misma azul, ¿eh? La gente va a pensar que es la misma llena de mierda. No, no, está limpísima, ¿eh? Si la veis, brilla. Ha llegado del aeropuerto enchaquetado. Y ahora además llego a Sevilla, y digo, la madre que me trajo. Sí que es verdad que luego en verano puro y duro, normalmente voy en camisa, no voy con la chaqueta puesta, porque si no sería una locura. Y algún día a lo mejor en polo, no lo sé. Pero de momento en los podcasts, así. Bueno,
Encantado, Antonio. Igualmente. ¿Cómo te has sentido? Pues muy cómodo, la verdad, muy a gusto. Te he hecho muchísimas preguntas, pero Eso está genial. quiero que sean muy prácticas y que la gente que nos ve, que nos ven de todo tipo, nos ve tanto inversores como particulares, y que hay muchos conceptos que lo pasamos por alto, incluso siendo inversores. Y también te digo una cosa, creo que el tema de vuestra profesión, broker hipotecario y demás, creo que es para un inversor mucho más inteligente que para un particular incluso, te diría. Hombre, claro. Aunque el desconocimiento sea más del particular. Hombre, estoy de acuerdo. Porque al final, el objetivo de la persona que compra su primera vivienda habitual es comprar la casa. Pero claro, un inversor es apalancarse lo máximo posible para crecer en patrimonio lo máximo posible. Obviamente aquí puedes cometer muchos más errores que aquí. O sea, de hecho aquí puedes comprar emocionalmente una casa que a lo mejor son 350.000 euros, no tiene sentido a nivel de inversión, y ahora tienes que ser una casa que no sea muy cara, que los gastos de comunidad no sean muy caros. Claro, hay muchas variables más. Bueno, pues nada, hasta aquí, Antonio. Pues un placer. Igualmente, Manu, nos vemos. Spotify. Instagram, suscribirse a YouTube, al canal de YouTube, a Instagram, TikTok, en fin, a Spotify, que estamos al día. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.